Ya. Mira, lo que plantea la compañera acá de la federación, yo lo comparto en el sentido de que no se plantea esto como una cuestión electoralista, como un fin en sí mismo, además. O sea, claramente el tema electoral es una herramienta, pero una herramienta afín o que responda a los intereses en la medida que sea empujada y llevada a cabo por el mismo movimiento social, pero que cuente con un contenido, con un problema. Si esta cuestión no se resuelve porque tengamos más candidatos, no, si lo que hoy es que cómo nosotros superamos esta institucionalidad que actúa como una mordaza constantemente. Cualquier cosa que queremos tiene que implicar un cambio constitucional. La mayoría de las cosas que estamos demandando, en todo ámbito, no solamente la educación, necesitan un cambio constitucional. Y por ahí decía alguien, o en las calles hablaban de la asamblea constituyente. Yo estoy muy de acuerdo con la asamblea constituyente. Por ahí se plantea un debate con unos compañeros y decían, ya, pero que no están las condiciones. Bueno, ¿cómo creamos las condiciones? ¿Qué se requiere para que si hoy día el pueblo avance en unidad y desde múltiples sectores, en un espacio de articulación, asamblea territorial, o sea, que vaya de abajo hacia arriba y se genere, por ejemplo, una propuesta de nueva constitución para resolver todos los problemas? Hablar de Estado plurinacional, hablar de educación como un derecho, hablar de salud como un derecho, etc. ¿Cómo implementamos esa constitución? ¿Qué la hace vinculante con algo? Bueno, o que tengamos la presidencia de la República o que tengamos la mayoría en el Parlamento. Entonces, todo en el fondo nos lleva a decir, chuta, tenemos que cambiar la institucionalidad. ¿Cómo la cambiamos? Y ahí está el tema, desde afuera, desde adentro. Yo creo que hay que hacer un proceso extrainstitucional e intrainstitucional. Presión desde afuera y presión desde adentro. En concordancia con un programa construido desde las bases. Pues si aquí nadie está hablando que venga a levantar simplemente por un pacto un programa impuesto, sino que ese programa que se levante sea a través de un proceso de empoderamiento, que se plantee cuáles son los principales proyectos, lo que ha venido planteando el movimiento y que se lleve a disputar el paso. Ahora, yo tampoco creo que esto del pacto, lo que preguntaba del pacto, se ayuda a la resolución del problema. No, esto tiene que ver con la discusión de las correlaciones de fuerza. ¿Ya? Nadie, ni siquiera nosotros, podemos decir que confiamos plenamente en lo... Y la concertación, que además no existe como, yo creo, como conglomerado. La concertación es como era una alianza para el gobierno, está fuera del gobierno y como que entra en crisis, más ahora. Hay partidos ahí dentro que incluso entre ellos mismos están en crisis. De unos que tiran más de repente en diálogo con la derecha, Renovación Nacional, otros que quieren como replantearse su programa inicial, de vuelta de la democracia, entre comillas, y otros que están tratando de irse más a la izquierda. Da lo mismo. Bueno, hay una crisis interna. El tema es que cómo tú generas hoy día una mayoría social y política, una alianza social y política, con un programa que represente lo que el movimiento social ha demandado y que permita ir abriendo espacios de disputa de poder. Y esto obviamente no te quiere decir que se vaya a solucionar todo porque en las próximas elecciones tengamos eso resuelto. Si esta cuestión no va a ser de la noche a la mañana. Lo que pasó, y quizás no sea como, o sea, con esto no quiero decir que queramos replicar lo que pasó con el gobierno de la Unidad Popular, pero veamos la historia de Chile. El gobierno de la Unidad Popular no se construyó de un día para otro. Pero un largo proceso de alianza, de entre partidos y movimientos sociales, donde no fue el Frente Popular o el gobierno de Frey lo más revolucionario del mundo. Fueron en alianza con sectores de la burguesía. Y Allende llegó al poder por la vía de los mecanismos burgueses del proceso eleccionario. Y a pesar de ir por esa vía, igual se fueron haciendo transformaciones que después fueron, bueno, me hablan que fue más popular que unitario el proceso del gobierno de la Unidad Popular y las críticas podrán surgir, pero realmente la historia demuestra de que estos son procesos que tienen que darse en la medida que se tienen buenas correlaciones de fuerza en el mundo social y político, y entre alianza entre lo que es lo político y lo social. Y yo creo que por ahí hay que ir dando la discusión. Yo no me caso con lo extrainstitucional o lo intrainstitucional únicamente, o con los pactos o con el asambleísmo únicamente. No, yo creo que esto es un proceso dialéctico. Ahora, el tema del asambleísmo, si es una herramienta o no, yo creo que la asamblea como financiamiento es un error. Y a mí, yo he estado en espacios donde, por ejemplo, las tomas hacían 5 asambleas en el día, y algunos grupos, como no ganaban en la primera asamblea donde había más gente, esperaban a la quinta en la noche donde no había nadie y votaban. Entonces, no, o sea, la asamblea como no. O sea, hay momentos que hay que garantizar mínimas condiciones de representación. Y el que me venga a gritar más fuerte no puede venir a imponerse. Yo no estoy como para eso, pero también, yo en ese sentido, a mí el asambleísmo como fines, no concuerdo, no lo comparto, no lo considero una herramienta para avanzar. Desgasta y genera
mayor marginación de la mayoría que un proceso de unificación necesario de generar más fuerza para avanzar, porque se termina aislando. Pero sí yo creo que hay que dar una suerte de sinergia entre lo que son las asambleas, las discusiones de base, con lo que son instancias de representación. Y sobre todo hoy día, porque cuando surge esta necesidad de mayor, vuelvo al tema del empoderamiento, a lo mejor empoderamiento, pero toda esa gente que no tiene una orgánica de representación, pero que quería participar en el movimiento, ¿qué es lo que hizo? Por ejemplo, fue ir a la Asamblea Ciudadana, a la Asamblea Territorial. Y había representantes, qué sé yo, de los secundarios, de una institución de federación, de los universitarios, del colegio de profesores. Había mucha gente con orgánica, pero había otra gente que no tenía ninguna orgánica. Padres apoderados que llegaron así, y bien, pues bienvenidos sea que participen, que se empiecen a sumar en que puedan aportar y sentir que aportan y que su opinión, sus ideas sean consideradas y sean parte de las decisiones. Y eso es sumamente bueno. Aunque me digan que él, como opinión personal, no representa, no importa, pero está bien, si su opinión es buena, que quieren, siempre sí. ¿Sí? Entonces yo creo que esas cosas hay que entender este proceso que se está dando, que no es rígido, que no es que solamente tenga la organización en la estructura o los representantes, sino que tiene que ser más dinámico, más diverso y que tiene que garantizar obviamente los pasos de base. Por ejemplo, acá bueno, está la instancia de la mesa social, que yo imagino que también tiene que tener muchos desafíos por unificar, ampliarse y otras organizaciones que deben estar funcionando también. Pero en la región metropolitana se juntan esto de la mesa social y hay varias organizaciones con representantes y dirigentes nacionales. Pero eso también tiene que ir acompañado, o sea, claro, están los agentes representativos, pero eso tiene que ir acompañado de algo más, no sé, de tropas, ¿no? Que algo que le dé como sustento, de que vayan las inversiones que están en la región metropolitana, que vayan las coordinadoras, etc. O sea, que esto tiene que contemplar ese grado como de flexibilidad, si no, no se va a dar, porque no tenemos un gran sindicalismo, los estudiantes tampoco tenemos las mejores instancias de representación, entonces hay que incorporar a aquellas personas que están fuera de la margen de nuestra representación. Y eso es sumamente importante, yo creo que como a dar y garantizar en este proceso de movilización o de construcción de movimiento social. ¿A qué trae la palabra? ¿Hay la palabra que viene atrás? Bueno, lo primero, dar las gracias a la gente que organizó esta reunión y quisiera referirme a las palabras del Pico al principio. Puede que haya escuchado mal, pero cuando tú te referías a que la intransigencia del gobierno finalmente decantó en el desgaste propio del movimiento, yo creo que no es así. Yo creo que el error lo cometimos nosotros. A nosotros nos faltó planificación, nos faltó estrategia y sobre todo unión. Y creo que algo que se visibilizó bastante claro aquí en la universidad, o sea que de repente esperábamos todo a que se levantara. Si educación no se levantaba en toma, no había movimiento aquí en la Universidad de Concepción. Finalmente fueron los últimos, ¿cachai? Prácticamente se inmolaron y el resto de los compañeros, el resto de las facultades fueron deteniéndose a poco el movimiento. Eso no es bueno. Eso es falta de estrategia, eso es falta de planificación. No creo tanto así de la intransigencia. Yo creo que lo primero es ordenar nosotros. Eso es lo primero. Y ahora una pregunta. Bien, yo creo en la asamblea constituyente, creo en la asamblea popular, pero también creo en la vía institucional, en la vía legislativa, pero surge la disyuntiva. ¿Cómo llevamos el temor popular? La decisión de la asamblea efectivamente en sus espacios de poder. Porque la pregunta es cómo constatamos que aquellas personas que las colocamos ahí, en esos asientos, sean fieles representantes de las decisiones populares y que no sean simplemente títeres de los partidos o de algunos integrantes de esos partidos que son finalmente las personas que detentan y ostentan el poder. Porque al final nosotros podemos estudiar, podemos tener miles de magísteres, miles de doctorados, pero nunca vamos a ser dueños de la decisión. Eso es punto. Sí, bueno, Jorge Rojas, estando en la Facultad de Ciencias Sociales, sociólogo de la Universidad de Concepción. En primer lugar, agradecer, felicitar a los estudiantes por la organización de este evento, este diálogo, y permitirme hacer un pequeño comentario. Nosotros tuvimos una participación muy activa acá en la Universidad de Concepción en el movimiento y pensamos que, digamos, los aportes que han hecho los estudiantes han sido muy importantes para generar un cierto despertar en la sociedad. Yo creo que está muy bien todo lo que ha planteado Camila, lo que ustedes en general han planteado. El problema que estamos experimentando es sumamente complejo, digamos, nuestra sociedad tiene muchas complejidades. Tú hacías mención a la unidad popular.
La unidad popular es el producto de un proceso muy largo histórico, del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Porque las sociedades tienen historias muy largas de acumulación, de experiencia, de valores, de movimientos, de lucha, qué sé yo. Claro, nosotros hay que recordar que en el 73 teníamos un poco más del 80% de la clase obrera organizada sindicalmente, con altos niveles de politización. Hoy día tenemos un 10, un 11%, no más. Tenemos una clase trabajadora muy disgregada producto del mercado, justamente, no por culpa de los trabajadores, sino porque se destruyó también la matriz económica y social que sustentó al país, que construyó el país durante el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y los partidos se construyeron también a partir de mediados del siglo pasado, desde la Sociedad de Igualdad para adelante, con sus grandes líderes a comienzos del siglo XX, Recabarren, con, digamos, líderes comunistas, socialistas, anarquistas, y todo eso fue creciendo, y Salvador Allende fue el producto de todo eso, no es producto de él solo, sino que sus ideas fueron producto de eso. Eso pasa con todas las sociedades, por lo demás. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, me subo a la historia de ustedes, lo que ustedes están haciendo, digamos, es como reconstruir de nuevo la sociedad. Es casi a veces como empezar de nuevo producto del colapso y de una crisis económica que ha puesto en crisis también la institucionalidad y el modelo, y el modelo de vida incluso de nuestra sociedad. Y acumular fuerza, como tú planteas, es algo que va a demorar más tiempo. Y para eso sí que, por supuesto, que hay que ser muy unitario, hay que ser, digamos, muy honesto, y hay que respetar mucho, digamos, las distintas opiniones, los distintos perfiles, digamos, que hay en la sociedad, que todos aquellos que quieren, digamos, democratizar los espacios, y hay que avanzar democratizando los espacios. El gran ausente acá es la política, ese es el gran problema, porque en la época de la Unión Popular la política en cierto modo era la vanguardia. Por cierto, claro, eso no debe ocurrir más, de que la política o los partidos políticos reemplazan a los movimientos sociales, como ha ocurrido históricamente en muchas sociedades. Sino que tendría que haber una ecuación, una relación, un balance mucho más equitativo entre la política y la sociedad civil. Pero ahora la sociedad civil está un poquito abandonada, ¿no es cierto? Los estudiantes, digamos, así ha ocurrido, habían sido muy valientes en llevar adelante este movimiento, pero la política está ausente porque no está acompañando. En nuestra sociedad sí hay a veces, digamos, una mayor relación de renovación de la política, ¿no? No estamos viviendo una renovación de la política, y eso es el gran problema, porque yo no sé si esto va a ser irreversible. Eso es alguna cosa que hay que reflexionar más, este proceso, digamos, de crisis, que se habla de crisis de representación que está pasando también en el mundo de la política, si es un problema irreversible. O sea que no vamos a tener más partidos políticos, o los partidos políticos van a ser, digamos, lo que son hasta ahora, digamos, que son grupos que más bien se mueven en torno al poder del Estado, ¿no? Y con alguna alianza con, digamos, el sector empresarial. Y digamos, muy divorciado de la sociedad civil, ¿no? Antes no era así. O digamos, entonces la sociedad civil, en cierto modo, los jóvenes, el parte de pobladores, está reemplazando aquello que antes hacían los partidos. Entonces, y lo que, claro, la gran pregunta es cómo diablos se repolitiza la sociedad. Y como la sociedad está como demasiado exigida, porque tiene que preocuparse del desastre, de la explotación, del trabajo, de la salud, de la calidad de educación, de los municipios que andan mal, de las calles que están mal, digamos, de los cerros que están, digamos, contaminando el norte, o sea, de los problemas de las grandes empresas que no están aprovechando ese país. O sea, tenemos que preocuparnos de demasiados problemas también nosotros como profesores, pero por supuesto que lo estamos haciendo, ¿no? Pero porque el otro gran ausente entonces es el actor político. Entonces la pregunta es, claro, si los jóvenes van a construir nuevos referentes políticos, o la cosa va a ser, digamos, de que nos movilizamos en redes, en Twitter, qué sé yo, en celulares para llegar a la Asamblea Constituyente, ¿no? No lo veo muy utópico, muy posible, digamos, durante este siglo. Eso podría durar muchos siglos, porque hay que acumular fuerzas sociales y políticas, y en ese sentido me parece muy bien, digamos, lo que se plantea en relación a la Asamblea. Hay que estar, por supuesto, democratizando los espacios. Nosotros estamos haciendo como profesor también dentro de la Universidad de Concepción. Hay una comisión acá, de la cual yo formo parte, con otros decanos, donde están las federaciones de estudiantes y están también los representantes de los sindicatos para democratizar la universidad y planteando la necesidad de un claustro, digamos. Por eso son espacios que son interesantes, porque en todos lugares debería ocurrir eso. Entonces, y eso entonces pasa porque en realidad nosotros no estamos repolitizando. Entonces me explico. Alguna vez quizás va a surgir otros referentes políticos que van a destruir a los antiguos, los van a cambiar, en fin. Pero hay que ocuparse de la política. Yo llamo la atención sobre eso, porque la política es algo que tiene que ver con el poder. Si ustedes se plantean el poder, tiene que ver con el poder. Si no, lo que pasa es lo que mismo Camila decía, bueno, o lo que tú decías justamente, que, bueno, el señor presidente dijo, bueno, no hay educación gratuita, y se quedan todos callados casi, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que la clase política no se monta sobre los escenarios y los movimientos sociales, digamos, que han digamos, desamparado. Ocurrió también
durante en la crisis del 82 y el 86, cuando se llegó casi a una asamblea constituyente. Ustedes recuerdan esa parte de la historia, ¿no es cierto?, de Chile. Ahí hubo un movimiento social en los pobladores, en las mujeres y también en los trabajadores que estuvieron fuertemente cuestionando a la dictadura. Después vino la transición y los movimientos sociales quedaron fuera, al margen de la transición. Y digamos, los partidos políticos asumieron la responsabilidad de conducir, junto con la dictadura, ¿no es cierto?, el proceso que tenemos ahora. Yo creo que estamos en una transición demasiado larga, ¿no es cierto? Entonces, el problema es ese, digamos, si uno puede ser un movimiento social muy fuerte, digamos, muy implantado en la sociedad, pero si no tiene propósitos claros y no establece alianzas amplias, digamos, y no se plantea el asunto de la política, puede pasar a la historia también, ¿no? Pasar a la historia con el hecho algo muy importante, que haber colocado claro el tema de la educación pública gratuita, que estamos de acuerdo que es muy importante y va a seguir discutiendo, la sociedad puede seguir discutiendo muchos años más el tema. Entonces, yo creo que ese es un tema muy urgente, por eso quería llamar la atención en mi comentario sobre el tema de cómo repolitizar la sociedad, o sea, cómo plantearse el problema político, digamos. Y esto no tiene que ver con que aquí se necesita que sean del Partido Comunista o que sean de otros partidos, o nuevos que surjan, o qué sé yo. Eso me parece que es bastante importante, hay que respetar, digamos, esa sensibilidad política, digamos, porque van a ser imprescindibles, porque si no, no vamos a llegar a una asamblea constituyente, a una renovación de las instituciones, sin que también haya algún tipo de expresión política. Esta es la discusión que pasa en otros países. En Grecia está surgiendo el fascismo en países, digamos, como Grecia y en otros países europeos producto de la crisis. Nosotros acá, yo digo, un libro que vamos a lanzar, digamos, también en Concepción, lo digo porque lo vamos a lanzar en Santiago ahora con la sociedad bloqueada, pero se va a hacer lanzamiento también aquí en Concepción, por supuesto, que nosotros estamos en una crisis, digamos, como país emergente. Y en ese sentido yo creo que soy muy optimista porque tenemos crisis de crecimiento y no de declinación como estamos ocurriendo en los países desarrollados. Nosotros podemos y tenemos posibilidades de mejorar muchísimo nuestra sociedad porque hay enormes espacios económicos, digamos, hay poca deuda, claro, tener todos los fondos, los estudiantes, la familia, pero no el Estado chileno que tiene, digamos, superávit. Los españoles están viendo así qué pasa con su deuda, digamos, los franceses tocan endeudados los estados, y esa es la gran crisis, digamos, de Europa. La nuestra es una crisis de crecimiento, de desigualdad, digamos, una crisis, digamos, de repartición de las riquezas que todos producimos, que producen los trabajadores, y en ese sentido hay muchísimo espacio para crear una sociedad mucho mejor, más libre, y hay espacio, por supuesto, para crear una educación pública, gratuita, digamos, en todos sus niveles. Gracias. Vamos a ver que se acuerden un poquito las palabras, son de una persona que agradecer toda la intervención de todas maneras. Había una pregunta atrás respecto de cómo garantizar la representatividad de los dirigentes. Después de que hable el compañero, que alguien de la mesa si puede responder. Gracias, yo me quiero referir a un tema, porque aquí se trata de un conversatorio, y en términos bien concretos quiero hablar con ustedes y con todos nosotros, porque lo que siempre está en juego es nuestra conciencia. Aquí hay un tema que es fundamental. Si hay algo que hay que saludar de la derecha y del modelo, es su coherencia política, su constancia, la instalación de la filosofía de la incertidumbre, cómo nos fue y nos ha ido colonizando a cada uno de nosotros. Todos hemos estado en disputa política. La política no ha desaparecido, tampoco el partidismo ha desaparecido. El tema es que cómo nos encontramos, porque el verdadero partido de la derecha y del modelo no es ni Renovación Nacional ni la UDI, esas son las caricaturas de la política, es la Confederación de la Producción y del Comercio, que es dueño de ISAPRE, de los bancos, que maneja el modelo y a los cuales sus empleados del Parlamento son coherentes y saludan y articulan y a través de los medios de comunicación generan una falsa conciencia en nosotros. Llega tal esa falta de conciencia que lo que más se desarrolla en la población con estos códigos instalados así por mucho tiempo es un nihilismo reaccionario, un nihilismo ultra reaccionario que fomenta el apartidismo y el apoliticismo, y parece que ser político está manchado. Eso es lo que nos está pasando a todos nosotros, y a mí, en este todo coherente, esta concatenación de ideas que se va desarrollando, lo que más se refleja hoy día en el mundo social no es una batalla política, de repente me parece mucho a una batalla geométrica, porque hablan de lo horizontal, lo vertical, lo oblicuo, qué tipo de organización queremos. Mientras tanto,
el poder político sigue en manos de los empresarios, siguen privatizando y nosotros nos seguimos teniendo en tremenda asamblea discutiendo de que si el rojo primero o que conduce no conduce, y por lo tanto baja del cielo este demonio y confunde la palabra de todos estos santos cristianos que estamos dando vueltas. Si hay algo que depender del movimiento social internacional es que cuando derrotan los códigos instalados por el sistema, logran primero la organización unitaria, con la diversidad de opiniones. Y con esa diversidad de opiniones y esa construcción unitaria, logran tomar espacio de poder y derrotar a los verdaderos enemigos del sistema. Porque hoy día el 99% de los medios de comunicación nos incitan a estar divididos. Y lo que más podemos hacer nosotros es escribir textos y textos y textos diciendo qué es lo que es político, qué es lo que no es político, qué manchada está la política. Y yo veo a los empresarios riéndose de todo el pueblo chileno. Eso nos pasó con Allende. Nos aislaron y nos derrotaron. Y hemos vivido en una nostalgia de la derrota. Y este pueblo que tiene tanto poder hoy día, porque tenemos millones de jóvenes inteligentes, tiene capacidad de tomarse el poder político. Porque la política es la lucha por el poder. Pero primero lo que hay que poder es unirse en la diversidad. Unirse. Y unirse en un programa que realmente dé por el suelo a estos prepotentes que abusan de toda la población chilena. A mí me parece hasta tierno las discusiones que de repente encuentro en la asamblea, y con el respeto que me merece, lo tengo que decir. Está concatenado este dominio sobre nuestras conciencias. Y nos hemos entretenido en cosas que le permiten al enemigo tenernos anulados. Yo, con sinceridad, compañeros estudiantes, todos que están acá, siempre he dicho que hemos manchado poca gente en Chile. Que de repente es importante entender que cuando marcha 1,5 millones marcha harta gente, pero no todo el pueblo. Cuando marchan los 10 millones de trabajadores y marcha toda la población, los prepotentes de la Confederación de Revolución del Comercio, el partido político real, el que maneja la ideología, el que maneja las universidades, el que los tiene aplastados, va a ser derrotado. Pero hay que poner todos los granos de arena. Y yo creo que este pueblo tiene inteligencia para resolver el tema. No creo que seamos menos que los bolivianos ni que los venezolanos. No creo eso. Creo que hay mucha inteligencia que tenemos que energizarla, virarla y concatenarla en una lucha gigantesca. Yo creo en esa situación porque veo que las discusiones se dan con mucha honestidad, pero con alto nivel de confusión. Y eso lo veo porque yo practico la lucha dentro del colegio profesor y soy educador. Y ahí veo la confusión de los códigos. Es un tema inmenso el que hay que decir. Creo que somos capaces, y vamos a ser capaces en un momento, de salir de esta lucha geométrica y ir a la lucha por el poder político real. En realidad tenía una inquietud hace mucho tiempo con respecto a cómo se va politizando el espacio universitario y cómo nace un odio súper grande como con respecto de los dirigentes políticos o ustedes si dirigentes o organizaciones sociales o políticas que en realidad no son muy malas, pero que luego ciertas organizaciones en nuestra universidad que tienen un odio súper grande a la política establecida, a la política de corbata. Pero a mí como que en realidad me desconcierta mucho porque es como una réplica, es como que veo a un pequeño niño que está replicando los mismos errores que sus padres y que rabetea, pero al final es una réplica, es como una meba viendo, no sé, porque tenemos acuerdos por omisión, tenemos un montón de dirigentes que se van en el CGE reclamando
sobre la clase política, y después cuando les preguntas sobre su trayectoria política, inflan el pecho así grandes, como, bueno, sí, tengo años trabajando en esto. Entonces, como, ¿dónde está? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hay un odio tan grande a la clase política, siendo que tenemos compañeros y amigos que postulan muchas veces para, no sé, para cargos en la federación, y es un juego que se va repitiendo. Y al final, ¿dónde está la crítica? ¿Dónde está la crítica real? ¿Y dónde está la consecuencia de nosotros al decir que, o sea, nuestro sistema político está mal? Porque al final nosotros estamos replicando el mismo sistema. Entonces, no sé, a mí me nace esa inquietud y, o sea, no les quiero dar el peso a ustedes, pero solo tengo una inquietud que quería compartir y que, si alguien me podría, o sea, varios académicos acá, quizás me podrían dar luz acerca del tema. Si acaso es por una cuestión de inmadurez mía o inmadurez o proceso, no sé, se podrían pronunciar con el tema. En realidad las intervenciones, y en particular la última intervención, me provoca contestar algo desde la perspectiva de la experiencia. Porque, y es natural que así ocurra, desde el mundo juvenil, desde el mundo estudiantil, está la tendencia a tener una mirada cortoplacista. Y la verdad es que, claro, estamos en la ola, arriba, pero esta ola es una ola de muchas olas, porque la historia se va haciendo con procesos a veces muy lentos y a veces irrumpe con mucha rapidez. Hoy día no tenemos una bolita de cristal para decir, mira, así va a ser el camino. Porque si hubiera correlación de fuerza suficiente como para derribar el sistema de raíz, como algunos quisiéramos, pero no está. Por lo tanto, eso hay que construirlo. Y para construirlo tengo que aprovechar todos los espacios. Y si el espacio de la coyuntura me permite trabajar con la mirada de largo plazo, tengo que aprovecharlo. Si no, no estoy siendo consecuente. Un poco ese es el debate que tenemos al interior del gremio. Los profesores tenemos voces de todas clases. Tenemos profesores que nos dicen, oye, pero si los parlamentarios son los que legislan y hay que trabajar con ellos, invitemos al fulano, al merengano y compensamos lo que... Eso lo hemos hecho. Y nos han dicho, vamos a votar así, y llegado el minuto, no votan como dicen. Algunos, otros sí. Tampoco se puede meter a todos en el mismo saco. Y tenemos profesores que nos dicen, oye, nada, los parlamentarios, esto está todo corrupto. Tampoco podemos llegar a ese extremo. Desde varios congresos de educadores, nosotros venimos planteando el tema de la nueva Constitución. Mientras tengamos este concepto de Estado subsidiario que no se hace responsable de garantizar los derechos de sus ciudadanos, efectivamente vamos a ir avanzando poquititos. Y como queremos avanzar harto, obviamente que nos atarantamos un poco y quisiéramos resolverlo ya. Yo también quisiera resolverlo ya. Pero estamos en un proceso de construcción de correlación de fuerza. Yo quisiera poner ahí el énfasis, ese es el minuto, y puede que se acelere mucho este proceso o puede que se ponga muy lento y va a depender en gran parte de nuestras habilidades. Compañero, antes de que los compañeros quedan solamente 5 palabras y estamos contra el tiempo, así que vamos a finalizar con esas palabras que estaban pedidas recién. Mira, hay necesidad de situar realmente algunas cosas que tienen que ver fundamentalmente con palabras que yo concuerdo en mucho de lo que decía el señor Limpia, pero creo que hay un elemento que aquí se ha tirado a la cancha pasado bien desapercibido, que tiene que ver fundamentalmente con cómo nosotros comprendemos los cauces que tiene que tomar este proceso de construcción de fuerza. Implícitamente o muy explícitamente, creo que en realidad en las palabras de Camila se ha dejado bien claro que hoy día ese proceso transita necesariamente por la posibilidad que existe hoy día de hacer concesiones con la clase burguesa. Esas concesiones se expresan en la medida de que yo transo con algún elemento enraizado en mi capacidad de movilización social, que es bien no es una cosa que uno puede asegurar a ciencia cierta,
Y así yo le exijo tantos concejales, tantos alcaldes y tantos diputados. ¿Por qué hablo de hacer concesiones? Porque hoy día nosotros, ni siquiera el Partido Comunista está en posición de defender las conquistas logradas, ni siquiera en el ámbito económico. Y esa necesidad de concesionar permanentemente habla también, y se entiende, y yo la entiendo particularmente dentro de cómo ustedes catalogan, cómo se sobrepasa hoy día el modelo democrático presente hacia constituir gobiernos de nuevo tipo, como ustedes lo han establecido sobre el Congreso. Sin embargo, eso implica necesariamente subsumir la demanda política y económica fundamental del sector explotante del país a una demanda política lineal particular de un partido específico. En ese sentido, instalar discusiones como las que se están instalar en este espacio, de que hay que hacer concesiones a la burguesía, que nosotros podamos entrar al gobierno a poder cambiar una ley, los trabajadores subcontratistas han demostrado fuertemente que la institucionalidad burguesa en este país vale callar. Y han sabido sobrepasarla una y otra vez. Los mismos pobladores que hoy día defender sus territorios han demostrado que esa institucionalidad vale callar. Yo creo que hoy día, en cierta medida, lo que nos falta, en definitiva, es cómo somos capaces de sintonizar, por un lado, esta necesidad de acumular fuerza social, capaz de defender sus conquistas, porque además yo estoy hablando en perspectiva de victoria, porque no ustedes iban a perder, y yo creo que ninguno de nosotros te iba a perder. ¿Cómo nosotros somos capaces de ir asegurando esas fuerzas, asegurando esas trincheras, sin necesidad de hacer concesiones a una clase determinada? Y en caso que hubiese que hacerlo, entendiendo también que hay otras voluntades también metidas dentro de otros, ¿cómo nosotros somos capaces de ir asegurando? De asegurar que la burguesía no nos pase maña, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo pasó en el 88-89 y le pasó a ustedes mismos? Entonces, en ese sentido, creo que hoy día hay un problema que es fundamental y que en cierta medida es lo que disocia a gran parte de la izquierda dentro del movimiento estudiantil, que muy claro también es que se debe decirlo, está muy alejada del movimiento social general. Hoy día los estudiantes no saben cómo prestan, se compacta la masa, el espacio que ellos han avanzado, que nosotros hemos avanzado, con las demandas de los sectores sociales más populares, que hoy día todavía están mezcladas en la reivindicación inmediata. ¿Cómo se politiza eso? Yo no sé la verdad de las cosas. Y si eso se mejora, con postulantes, a alcaldes, a concejales, que una vez cada 4 años van a permitir hoy día quitar del tapete la discusión fundamental que hoy día dice, por ejemplo, en relación con cómo nosotros somos capaces de atacar los pilares fundamentales del sistema. Y que hoy día se han visto sobrayados por necesidad de ciertos pactos que son los que nos salen en la noticia, siendo además funcionarios, la necesidad de instalar un sentido común por parte de la burguesía a través de su medio de información. Entonces, en ese sentido, lo que planteo yo es cómo les creo, tratando también de hacerme cargo de un montón de gente que hoy día no sabe por qué no le compran al partido. ¿Cómo les creo? Si yo no comparto hoy día que la contradicción fundamental se establezca por el orden de asegurar la democracia como un espacio político formal, dejando de lado la demanda económica fundamental que tiene relación con cómo quebramos el sistema que es fundamentalmente capitalista, fundamentalmente explotador, monoproductor, que tiene un sistema, ¿cachai?, de dominio a través de fundamentalmente el sistema económico y el sistema de extracción de riqueza, que tiene un montón de explicaciones medioambientales, de género, étnica, etcétera, que independientemente de cómo se aborde, es necesario abordarse per se. Bien, yo al terminar, los trabajadores viven un proceso muy largo. La dictadura nos quebró, nos dividió, nos mató, pero volvimos arriba. Y esta universidad, en el año 87, es el primer paro nacional de trabajadores internos con toda la universidad. Pero también la enseñanza nos deja que el trabajo de ustedes es nuestro. Hoy día, para quebrar este modelo, es el trabajo en poblaciones, en el campo, con los pescadores, con todo el mundo. Ese es el momento social que vivimos. No queda otro camino. El enemigo está a otro lado. Y yo llamo a la unidad del estudiantado, a la unidad de los trabajadores. Porque hoy día, en la parte filosófica se hacen muchas cosas, pero no es la verdad. La verdad la tiene el pueblo. Y esa verdad está en la calle, lo dijimos en la mesa, en el norte, en el sur, en Arauco, hoy día Dichato, hoy día Quillón Botado. Ese es el pueblo que hay que lograr. El pueblo que hoy día ha sentido que le han llegado solamente la canasta chiquitita, que no despierta, el pueblo de la población no despierta porque no tiene política actual, no sabe qué está pasando, porque hoy día está comunicando solo lo que quiere hoy día el gobierno, los empresariados, y no estamos comunicando nada. Y para eso está la discusión de todos nosotros. Nosotros hemos pedido, los estudiantes que viven en poblaciones sean dirigentes contra vecinos.
Vamos a formar los centros juveniles, los clubes deportivos. Este es el campo que hacer. Ahí está el camino. Y los sindicatos a trabajar también dentro de ellos mismos, la universidad. Yo llamo a los académicos a respaldar el movimiento de los trabajadores, a respaldar el movimiento de estudiantes, pero participando en instancias políticas y económicas, sociales internas. Ese es el camino. Y estamos llamando a formar la coordinadora de estudiantes de la región en conjunto con la FEP que planteó el tema. Creo que ese camino está ahí. Yo lo llamo a eso. ¿Qué nos van a enseñar? Son aquellos que están allá apostados o encontrados. Y ustedes van a aprender de ellos y ustedes van a saber su visión. Ese es el llamado. Solo cambio va a haber cuando el movimiento social entregue su política emergente que hicimos el camino, salga todo el pueblo a caminar y a volcarse a la calle a decir no a este modelo que hoy día tiene subyugado. Ese es el camino, compañero. Nada más. La mujer debe despertar, su derecho a estar vigente. Los estudiantes también lo otro igual. Pero cuando veo postergación de todos los días, cuando el costo de vida sube y sube, la alimentación es un 10% de costo de vida, lo que dice el gobierno es diferente. Ese es el tema. Nosotros debemos llegar a decirle a aquellos compañeros que hoy día no pueden escuchar la visión que vive el país, la realidad que vivimos todos. Ese es el mundo que queremos. Lo decía un compañero profesor, somos más que Bolivia, más que Venezuela, compañero, podemos más. Si ayer lo sacamos los trabajadores, y cuando vieron esta dura, luchamos los trabajadores por volver a lo que vemos hoy día. No es una democracia real, pero estamos los trabajadores vigentes otra vez. Esa es la verdad, compañero. Muchas gracias. En la siguiente palabra, ojalá veamos que sean breves, no más de un minuto, al menos la compañera Milagro tiene una asamblea con los trabajadores portuarios y necesitamos agilizar el asunto, ¿verdad? Entonces, que queda Javier, José, 3 compañeros más, que ojalá no más de un minuto, por favor. Sí. Hola. ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha, no? Bueno, yo quiero hablar un poco de la perspectiva de los estudiantes y de lo que el movimiento estudiantil, ¿cierto? El movimiento social que se llama el 2012. Yo entiendo que cada espacio tiene una dinámica distinta de cómo actuar. Yo soy de la Facultad de Ingeniería, facultad que, como bien decía Simón, no se movía hace 22 años. Hace 22 años los estudiantes no decidían tomarse los espacios para poder madurar un debate, ¿cierto? Y avanzar en función de las demandas que estaban planteando los estudiantes en todo el país. Estuvimos varios meses en toma, ¿cierto? Varios meses donde nos desgastábamos, donde trabajábamos 24/7, donde teníamos asambleas diarias de más de 150 personas en la toma. Pero ¿qué pasa? Al primer mes y medio, ya llegando el segundo mes, el grupo empezó a decantar. El estudiante, al menos como lo que vi en mi facultad, fue que empezó a dejar de ir porque dejó de participar, porque el debate ya no estaba siendo tan profundo y lo que discutíamos era si seguíamos en toma o no seguíamos en toma. ¿Cierto? El debate de la educación ya lo habíamos perdido completamente y la pregunta era otra, que escapaba profundamente de lo importante que es la movilización. Por otro lado, teníamos el cuento que estaban marchando toda la semana, ¿ya? Y la gente también se cansaba porque el que se despertaba a las 12 se atrasó y dijo, bueno, fui la semana pasada, bueno, o voy la próxima semana, porque hay toda la semana. Yo creo que ahora lo que nosotros tenemos que hacer, al menos del espacio donde yo participo, es no volver a lo que hicimos el año pasado, que fue absolutamente desgastante, sino ser quizá el año de concretar, quizá el año de la participación, quizá el año del debate, que el estudiante entienda que, por ejemplo, nos movilizamos en 3 meses más, tenemos un paro, en un medio más tenemos otro paro, en 2 meses más tenemos un paro, que ahora ya tenemos una agenda movilizadora, una estrategia para avanzar en función de nuestras demandas al mediano plazo. ¿Cierto? No caigamos ahora en la discusión chica y empecemos a debatir. Lo que nosotros hoy necesitamos es participación. La misma gente que fue a las tomas al principio de las movilizaciones es la gente que nosotros necesitamos ahora en la asamblea de los estudiantes. Es la gente, son los mismos estudiantes los que nos debemos apoderar de estos espacios de discusión política para proponer. Un ejemplo, el mismo tema de un gran eje movilizador del año pasado fue el tema del acceso, ¿cierto? Se discutieron bastantes posturas, alguna que otra propuesta, ¿cierto? Para reclamar algo que encontramos que era injusto, pero además proponer algo. Pero finalmente, en el encuentro del acceso, nunca logramos posicionar una propuesta decente, una propuesta que convenza. ¿Y qué pasó con el acceso? En diciembre no se hablaba de acceso, se hablaba solamente de financiamiento, ¿cierto? Porque no hubo una propuesta. Ahora es cuando tenemos que participar, ir al espacio, ¿cierto?, a poder discutir. Y los estudiantes tienen que entender eso. Si queremos realmente una mejor educación, si queremos realmente luchar, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ir a las asambleas. Ir a las asambleas de nuestras carreras a empezar a proponer.
a empoderar a nuestros representantes para que realmente nos representen, a instancias de discusión mayor para también elevar el nivel de la discusión. Yo creo que ahora eso es lo que nos converge. Por otro lado, estudiantes también entendemos que hoy solo no podemos. El año pasado nos dimos cabezazos contra un muro, que era el gobierno y su represión, que no podemos saltar. Hoy día es necesario unirnos con otros actores sociales. Se están creando mesas de trabajo, se están creando mesas sociales, donde convergen muchos actores, sindicatos, juntas de vecinos. El sindicato de los artistas el otro día estaba compartiendo con ellos. Mira, muy bueno trabajar con ellos, pues son caletas. ¿Ya? ¿Por qué ahora nos centramos, en trabajar con los demás sectores sociales? Y no porque ellos se sumen a nosotros para poder potenciar la demanda de la educación, sino también para escucharlos a ellos, cuáles son sus demandas. Porque los estudiantes, después de largo debate, nos dimos cuenta que llegamos a un punto que el problema es estructural. Y todos discutimos, todos entendimos que el problema es estructural. Pero la demanda de los trabajadores también es estructural. La demanda de los profesores también es estructural. Entonces, aunámonos en eso. Trabajemos en eso, estudiantes, trabajadores, profesores y todos los que también quieran participar. Eso. Mi nombre es José Ignacio Becerra, soy miembro de la base federativa y también estudiante de la Facultad de Ingeniería. Yo creo que acá es importante dejar en claro que no hay una separación entre el sistema político y el sistema económico. El sistema económico está administrado por el sistema político, por la clase dominante, la clase empresarial, la que tiene el control de los medios de producción, es la que está tratando de delinear las políticas que se ejercen en el país. Por tanto, todas las instituciones, todas las estructuras que se enmarcan dentro de este contexto van enfocadas hacia ello. Eso como primera cosa para ir en función de cómo se entiende yo la democracia. Primero, para entender la democracia hay que entender el concepto de política. ¿Qué es lo que es política? Política es el ejercicio del poder, pero no el poder como se entiende como la capacidad que tiene una persona de ejercer su voluntad sobre otra, sino como nosotros vamos construyendo en conjunto diversas visiones y construyendo una sociedad. Me refiero a este concepto porque entiendo el poder como la capacidad que otra persona tiene de entregarme elementos que me permitan entender mi realidad y yo a la vez entregarle conceptos a las otras personas para que sean capaces de entender la realidad. Nos vamos retroalimentando y construyendo y teniendo una visión conjunta de lo que es sociedad. Con esto se construye democracia, participando de los espacios donde existen estas instancias de retroalimentación.